El 9 de agosto de 1993, un grupo de kayakistas iban por una ramificación del río Baikal, al pie de la montaña Kamardavan, una montaña en la zona de Siberia, en Rusia, cerca de la frontera con Mongolia. El día estaba pasando con total normalidad, hasta que empezaron a escuchar unos gritos, que eran producidos por una chica completamente sucia a las orillas del río. Al acercarse, la chica empezó a agradecerles, explicándoles qué le pasó. Había ido a hacer senderismo con un grupo que había sido asesinado. Los kayakistas se llevaron a la chica a la estación de policía más cercana, y ahí se presentó y explicó exactamente qué pasó. Su nombre era Valentina Utochenko, y hacía casi una semana había ido a hacer senderismo con un grupo de otras 6 personas, que lamentablemente habían muerto. Ahora pasaré a presentarte a su grupo. Lyudmila Korovina era una maestra de senderismo, con bastantes años de experiencia que la avalaban. Ella preparó una ruta de senderismo en el monte Kabardavan, que estaba hecha para hacerse en el verano de 1993, y era exclusivamente para sus mejores alumnos. Ellos eran Valentina Utochenko de 17 años, Timur Bapanov de 15, Victoria Salesova de 16, Denis Shpachkin de 19, Tatiana Filipenko de 24 y Alexander Krisin de 23. Tal vez las edades te den la mala impresión de que no tengan tanta experiencia, pero ten en cuenta que la mayoría de ellos empezaron desde que eran niños, por lo que tenían experiencia de sobra. El recorrido era bastante simple, tomaría 3 días y era en forma de U, empezando en el pueblo de Murino y terminando en el pueblo de Slyutyanka. El 2 de agosto todo el grupo se reunió en el pueblo de Murino, pero además del grupo guiado por Lyudmila, habían otros 2 grupos, en específico, uno siendo guiado por su hija, Natalia. El primer día y medio pasó con normalidad, pero todo se arruinó la noche del 3 de agosto. Una imprevista lluvia detuvo a los 3 grupos. No era tan fuerte, por lo que no era necesario cancelar los viajes, pero sí los atrasaría un poco. Al día siguiente, cuando la lluvia se había ido, solo 2 de los 3 grupos llegaron al primer punto de reunión, solo faltando el de Lyudmila. Natalia estaba algo preocupada, pero recordando la lluvia de la noche anterior y sabiendo que su madre tenía una vasta experiencia, pensó que habían tomado un descanso un poco más largo. Un poco más relajada, continuó el camino. Los 2 grupos continuaron hasta terminar el recorrido, jamás siendo alcanzados por el grupo restante. Al final Natalia decidió irse a casa, esperando que su madre eventualmente volviera. Pero el grupo jamás salió de la montaña. Pasaron los días y el 7 de agosto fueron declarados como desaparecidos, hasta que llegó el 9 de agosto. Valentina contó lo que pasó la noche de aquel día. La noche del 3 de agosto tuvieron que detenerse por la lluvia. No tardó mucho en irse, pero como ya era oscuro y era bastante difícil continuar, decidieron quedarse ahí hasta la mañana siguiente. Así que pusieron sus casas de campaña y prendieron una fogata. Pasó la noche, y horas después del amanecer del 4 de agosto, levantaron sus cosas y se empezaban a ir, pero solo avanzaron un par de metros antes de que iniciara la tragedia. El primero en caer fue Alexander. De un momento a otro se tiró empezando a convulsionarse y a producir espuma, que en poco tiempo pasó de blanca a roja, y empezó a desangrarse por todos los orificios de su cabeza. Lyudmila corrió para ayudarlo, pero cuando se acercó le empezó a pasar lo mismo. Tatiana corrió para ayudarlos, pero también terminó igual. Timur y Victoria vieron completamente asustados esto, por lo que decidieron salir huyendo, sucumbiendo a los pocos metros y empezando a convulsionarse. Solo quedaban Denis y Valentina. Uno se quedó en shock viendo los cadáveres de todos sus amigos, y el otro estaba completamente paralizado teniendo un ataque de ansiedad. Ambos se dieron cuenta que no se podían quedar ahí, no sabían qué estaba pasando, pero tenían que irse. Pero Denis no lo logró. A los pocos metros cayó y también empezó a desangrarse. Valentina continuó corriendo hasta un lugar en el que se sentía segura. Puso su campamento y decidió esperar a ver qué pasaba. El cansancio le ganó, se terminó durmiendo un par de horas y se levantó con la gran sorpresa de que no había muerto. Un problema menos, ahora solo faltaba ir por ayuda, que conllevaba aún más problemas. No sabía dónde estaba, no sabía la ruta, estaba perdida y no sabía cuánto se tardaría en encontrar la civilización. Podían ser horas, podían ser días, podrían ser semanas. Intentó relajarse un poco y decidió que su mejor plan de acción por el momento era ir a donde estaban los cuerpos de sus compañeros,
tomar sus provisiones y así aguantar un poco más en lo que encontraba alguna ruta de regreso a la civilización. Al regresar, la cena era igual de horrible, sus compañeros completamente tiesos, mientras que el suelo se llenó de su sangre. Avanzó rápido y entre sus mochilas agarró todo lo que pudo y se fue. Eventualmente encontró una línea eléctrica, que empezó a seguir con la esperanza de eventualmente dar con una ciudad. Pero antes de eso dio con los kayakistas el 9 de agosto. La policía tardó 2 semanas en iniciar la búsqueda, y 2 días en dar con los cuerpos. Por fuera estaban bien, no tenían ningún daño además de los obvios rasguños que conlleva el senderismo, pero por dentro era otra historia. Los pulmones de todos estaban completamente mayugados. Algo los había dañado, pero sin tener que abrir el cuerpo, cosa que fue ignorada, y la causa de muerte de casi todos ellos fue de hipotermia, agravada por la larga caminata y la poca comida ingerida en el trayecto. La única que no murió por esto fue Lyudmila, que su causa de muerte fue un paro cardíaco. Esta primera causa de muerte obviamente trajo problemas, ya que ignoraba los daños pulmonares y además no hacía caso a las cosas que diría Valentina después. Con el tiempo se hicieron más autopsias, se descubrieron más cosas y se avanzó un poco más en la ciencia para así crear nuevas teorías de lo que les pasó en aquel día. Primero que nada, quitemos las teorías imposibles. De inicio, la propia hipotermia. Si bien Kamardavan es un lugar que incluso en verano hace mucho frío, hablamos de personas que tenían años de experiencia. Se intentó defender este punto diciendo que la imprevista lluvia hizo que el frío se acrecentara aún más y no estaban preparados para ese nivel de frío. Pero se comprobó que los senderistas sí tenían equipo para frío extremo y además habían dormido alrededor de una fogata. Otro argumento fue la supuesta falta de comida, pero se comprobó que los senderistas tenían comida de sobra para el viaje, la suficiente para comer 3000 calorías en las 3 comidas de cada día. Y si con todo eso no fuera suficiente, también tenemos a Valentina, que por sí sola sobrevivió 5 días más de lo que se tenía planeado. Ahora pasamos a las teorías más realistas y las que más llamaron mi atención. Sí, esta es la primera teoría en la que piensa la gente, y se entiende el porqué, pero no hay forma en la que ella lo hubiera podido haber hecho. No hay forma posible en la que una sola persona pudiera reventarle los pulmones a otras 5, provocarle un infarto a una y hacer que se desangrara. Además, no tendría sentido. Ella no se había peleado con ninguno de ellos ni tenía ninguna disputa, por lo que no hay ninguna razón por la que ella los hubiera envenenado. Verás, Lyudmila era conocida por ser una naturista de manera desmedida. Una de las cosas que te enseñaba era usar primero lo que te daba la montaña antes de usar lo que traías contigo. Entre esas cosas era la comida. En cada excursión era normal que ella hiciera comida con los vegetales o plantas de la zona. Y ya ves por dónde voy. Lyudmila le dio de comer algo a los senderistas que no debió haberles dado, que les provocó la muerte. Valentina dijo que Lyudmila sí hacía eso, pero en esa excursión solo comieron frijoles enlatados, ya que en la montaña Kamardavan no hay mucho que puedas comer. Solo hay algo conocido como raíz dorada, que solo te puede hacer daño en altas cantidades, que lo más grave que te puede provocar es dolor estomacal. El mal de montaña ocurre cuando una persona sube a una gran altura en poco tiempo, y es causado por la menor presencia de oxígeno y de presión atmosférica, y en casos graves puede provocar edema cerebral y edema pulmonar. La teoría dice que los senderistas fueron víctimas de varios casos graves de mal de montaña. El problema es que para que pueda ocurrir esto se necesita subir una extremadamente gran altura en muy poco tiempo, siendo que el malestar más pequeño inicia entre los 3500 y 4000 metros sobre el nivel del mar. Pero los senderistas no habían subido ni siquiera 2000 metros en el punto más alto del recorrido. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética desarrolló varias armas de todo tipo, pero las que nos importan en este punto son las armas químicas, específicamente los agentes nerviosos. Estos son gases que, si su nombre no te da una pista, están enfocados en destruir el sistema nervioso. Los síntomas de haber sido víctima de alguno de ellos son convulsiones, producir espuma y empezar a sangrar por todos los orificios de tu cara. Otra cosa que tienes que saber es que estos gases son muy densos, quedándose pegados al suelo y tardando desde varios días hasta incluso meses para dispersarse. La Unión Soviética y posteriormente la Rusia capitalista había desarrollado varios agentes nerviosos de la misma familia, los Novichok,
familia igual o incluso considerada más poderosa que los de la familia G y V, como el gas sarín o el VX. Por lo que se sabe, varios agentes nerviosos de esta misma familia habían sido probados en varias montañas de Siberia hasta 1993. Todo esto no quiere decir que los senderistas fueron sujetos de pruebas, sino más bien personas con muy mala suerte. Se cree que un agente Novichok había sido probado más arriba en la montaña Kamardavan, y sus restos se quedaron ahí. Restos que fueron arrastrados por el aire y la lluvia hasta donde estaban los senderistas el 4 de agosto. Por suerte, Natalia huiría por un lugar en el que el Novichok no había pasado. También explicaría por qué cuando volvió, horas después, no le pasó nada, ya que para ese punto ya se había dispersado. Y si lo piensas un poco más, también explicaría por qué la policía tardó 2 semanas más en iniciar la búsqueda. La policía estaría al tanto del uso del Novichok en la montaña. Y por la historia sabían que se trata del Novichok, por lo que le dieron 2 semanas más para que se dispersara e ir un poco más seguros. Pero pese a eso no responde a algunas preguntas, como por qué el Novichok no afectó a los otros senderistas que estaban más o menos a la par del grupo de Lyudmila. Además, no explica muy bien cómo sobrevivió Valentina, ya que, aunque sea muy denso, sigue siendo un gas, y es bastante difícil escapar de eso. Dejo esta última teoría aquí, ya que es una de las más nuevas. Verás, el Monte Kabardavan es un lugar bastante especial, sobre todo por su ubicación geográfica y su acústica. Verás, se cree que lo del Monte Kabardavan fue culpa de los infrasonidos. Se descubrió que la tormenta no fue lo único que pasó esa noche. La tormenta solo fue el pequeño efecto de un ciclón que venía desde Mongolia, pasando por el Monte Kabardavan y quedándose ahí durante todo el 4 de agosto. La acústica del lugar hizo que los fuertes vientos provocaran infrasonidos. En estudios recientes se ha comprobado que sí, se pueden provocar infrasonidos en el Monte Kabardavan, exactamente infrasonidos que pueden ir desde los 100 hasta los 200 decibelios. Solo se necesitan de entre 100 a 120 decibelios para afectar los músculos del corazón. Al estar expuesto a ellos durante 1 hora, ya inician los malestares, y un poco más de tiempo pueden provocar la muerte. Y ahora entiendes qué pasó. El por qué se salvó Valentina y los demás fue porque ella alcanzó a huir a un lugar donde los bosques pudieran serle una barrera en contra del aire y así los infrasonidos no llegaban hasta ella. Y los demás grupos también ya estaban en zonas boscosas, por lo que tampoco estaban expuestos a ellos. Realmente este es todo el caso, no es como que haya pasado mucho. De lo poco que se sabe es que la hija de Lyudmila sigue viva, pero completamente fuera del ojo público. Y Valentina también sigue viva, también intentando mantenerse fuera del ojo público, pero apareciendo de vez en cuando, a veces para ayudar a investigadores para que avancen en su teoría, defender su testimonio, defender la memoria de Lyudmila de aquellos que profesan la teoría de que ella provocó las muertes, y defenderse a sí misma de las teorías que dicen que ella mató a sus compañeros.